¿Vale? Y bueno, ahí le avisa que están grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este primer Zoom del seminario 2021 de pérdida de beneficios o del procesante. Espero que estén todos ya avanzando con el material teórico, los ejercicios de la plataforma, que ya vi que están varios con un buen grado de avance. La idea es complementar la plataforma con 3 reuniones en directo que quedan grabadas después por Zoom, para poder contar algunos aspectos interesantes de la cobertura, de los riesgos y de las pólizas, contar algunos ejemplos y después también que sean estas 3 presentaciones por Zoom un lugar de encuentro, digamos, ¿no? de reunión, de contestar consultas, de que alguno si tiene algún caso que quiera comentar o compartir. También para eso están los foros. Los invito a usar los foros tanto para hacer consultas específicas de los módulos y nosotros les contestamos por ahí, como también, como les digo, ¿no? Creo que gran parte del valor de estos cursos es la cantidad de personas que hay en distintos lugares, con distintas experiencias, distintos backgrounds. Hay gente de muchos países de Latinoamérica, hay compañías de seguros, hay brokers, hay asegurados, todos con experiencias distintas, y eso tiene mucho valor, ¿no? En los cursos presenciales que veníamos dando todos los años hasta la pandemia, por toda Latinoamérica, se daba mucho eso, el intercambio de experiencias, tanto interrumpiendo, levantando la mano en cualquier momento del curso para contar un caso parecido, para hacer una pregunta, algo que no quedó claro, para preguntar una resolución de un caso real, como después en los breaks y todo eso. O sea, ese networking es muy útil. Y en el curso virtual la idea es eso, aprovechar estos canales, ¿no? Está el foro, hay un grupo de WhatsApp al que se pueden sumar, están estas conversaciones, así que sea lo más posible una conversación. O sea, a cualquier momento nos pueden interrumpir, levantar la mano, abrir el micrófono directamente también y conversar. Y esperamos que estas 3 reuniones que tenemos, los 3 jueves, sean de esa manera. Voy a hacer algunas presentaciones de rigor para los que no nos conocen. Muchos nos conocemos ya, pero para los que no nos conocen, estamos hoy conectados de LEA Gustavo Spinetta, que es el director a cargo de todo lo que son trabajos fuera de Argentina, el área que nosotros llamamos área internacional. LEA tiene oficinas propias en México y en Bolivia, y corresponsales en Perú, Uruguay y Brasil. Y Gustavo coordina un poco todas esas oficinas, menos México, que en este momento yo estoy acá en México y estoy con México, pero todo lo que sean clientes internacionales los coordina Gustavo. Está conectado Agustín, que es ingeniero y es parte del equipo de Gustavo, también viendo todo lo que es trabajo fuera de Argentina. Y mi nombre es Tomás Furcade, yo soy también ingeniero industrial, estoy en LEA hace 22 años casi, en un mes son 22 años, y estoy a cargo del área de ajustes siniestros. Si bien también empecé, como la mayoría de LEA, haciendo temas de análisis de riesgos, inspecciones, asesoramiento en temas de ingeniería contra incendios, hace ya casi 18, 19 años estoy más que nada dedicado a lo que son ajustes siniestros, y es parte de lo que nos gusta hacer en los cursos y los seminarios, ¿no? Unir la experiencia de LEA, de todo el asesoramiento de la suscripción, de las inspecciones previas, de la revisión de pólizas y toda esa parte de riesgo y suscripción, con la experiencia que nos da la parte de siniestros, ¿no? De estar permanentemente viendo siniestros complejos, muchos de los cuales tienen pérdida de beneficios. Por suerte, porque es algo que me gusta, una de las especialidades que tenemos en la parte de siniestros son cuentas o pólizas con pérdida de beneficios, ya sea en todo riesgo, en ruptura maquinaria, algún caso de construcción con ALOP, y es un tema que nos gusta mucho. Entonces tratamos de juntar esas 2 experiencias, tanto para los cursos como para estas presentaciones que vamos a ir conversando estos días, ¿no? Entonces les vamos a contar algún caso interesante con sus aprendizajes. Como decía, trabajamos mucho por toda Latinoamérica. Yo viví en México 4 años, ahora estoy acá más o menos la mitad del tiempo, en México con la oficina acá, que estamos por suerte creciendo bastante. Y todo LEA tiene experiencia de viajar por Latinoamérica. Eso nos gusta mucho porque siempre se puede aprender cosas de cada país que se pueden aplicar en otras, pero más que nada también la experiencia de ustedes, ¿no? Así que por eso les digo otra vez, interrumpan, agreguen, pregunten lo que les parezca, sin timidez. Están los micrófonos, si bien los mantenemos cerrados los micrófonos por un tema de que no haya ruidos, nos pueden abrir en cualquier momento. La idea de hoy los voy a dejar principalmente con Gustavo, para hablar un poco de lo que es el riesgo de la interrupción de la explotación o de la pérdida de beneficios. En todos los seminarios que hacemos siempre nos gusta empezar hablando la mañana del primer día, cuando son así 2 días corridos en persona, de riesgos, porque para después entender
la cobertura, las pólizas, los textos, las exclusiones, las adicionales, primero hay que entender el riesgo. ¿Cómo le afecta a una empresa industrial, a una empresa comercial, a una planta de generación eléctrica, a una refinería, una interrupción? ¿Cómo puede medir ese riesgo? ¿Cómo puede saber a qué está expuesto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué porcentaje de la producción? ¿Y cómo puede ser para tratar de mitigarlo? Con planes de continuidad, con planes de respuesta. Entonces, nos parece que si bien el curso es más que nada de seguros, nos parece clave para cualquiera que quiera estar en seguros, sea en suscripción, en siniestros, que primero entienda el riesgo, cómo se afecta físicamente, comercialmente, el flujo de fondos del asegurado y qué hace para restituirse después de un siniestro. Entonces, esta primera charla la va a llevar Gustavo más que nada hablando de eso, y en las siguientes charlas nos vamos a enfocar ya más en temas de cobertura, de siniestros y de ejemplos concretos de cómo se lleva después a la realidad del seguro. Así que sin más introducción, lo dejo, Gustavo, en tus manos. Bueno, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá tratando de compartir un poco de lo que hemos aprendido junto con todos ustedes y espero o esperamos también a lo largo de este curso poder nutrirnos de las experiencias también suyas. Este curso de pérdida de beneficio forma parte de un ciclo de capacitación anual donde ya este es el quinto o sexto, digamos, tema que se está dictando a través de esta plataforma. Los cursos precedentes que están relacionados con este son el de coberturas de todo riesgo, rotura de máquina, y hay hubo uno también de energías renovables, ¿sí? Con lo cual, si bien a lo largo del curso vamos a repasar algunos aspectos principales de cobertura, fundamentalmente nos vamos a estar enfocando en la cobertura específica de pérdida de beneficio o VI, ¿no? Los invito a todos nuevamente y refuerzo esto, la posibilidad que se puedan vincular voluntariamente al grupo de WhatsApp, ¿sí? Que ahí dentro de la plataforma ustedes van a tener el acceso para unirse a través de un link o a través del código QR, sobre todo porque ahí vamos a estar compartiendo información información actual. A veces tratamos de compartir siniestros, casos o cosas que tengan más cotidianeidad, a diferencia de los foros, ¿no? Donde el foro quizás lo enfocamos para tratar de resolver más cuestiones del curso, pero indistintamente cualquiera de las vías de comunicación, lo que nosotros tratamos de lograr es tratar de traspasar esta pantalla, o tratar de traspasar la pantalla que nos impone esta plataforma a distancia, y que este mes que le vamos a estar dedicando a pensar, a leer la cobertura de lucro cesante, sea un lugar también de reflexión, ¿no? Si podemos lograr ese objetivo o ese aprendizaje, para nosotros es un objetivo cumplido, ¿no? Así que bueno, intentaremos con ello. Les voy a compartir ahora la pantalla, la dinámica de las sesiones para aquellos que es la primera vez que participan en estos cursos online. La idea es que todos mantengamos el micrófono cerrado a lo largo de la charla, que vayamos posteando las preguntas o consultas en el chat, y Tomás irá buscando los momentos oportunos para responder o para abrir, para que ustedes puedan, de alguna forma, en el caso que sea necesario, ampliar la consulta en el momento indicado de la charla, ¿sí? Y después sí, al final de la conferencia va a haber el espacio, como dijo Tomás, para que nos pueda hacer consultas vinculadas a la presentación, o también puedan plantear cuestiones que están vinculadas a los ejercicios o a los temas que se están abordando en la plataforma, o simplemente contar alguna experiencia que ustedes que hayan vivido o que estén viviendo y les guste reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Se está grabando? Sí. Me gusta empezar a mí con una frase que dice lo siguiente. Se las voy a leer en esto, permítanme que se las lea taxativamente. Me dice, una frase que me gusta, que realmente nos demuestra, digamos, cómo o cuál es el impacto de nuestras decisiones, ¿no? Con toda mi experiencia nunca me he encontrado en un accidente de ningún tipo que sea digno de mención. En todos mis años en el mar, solo he visto un barco en situación difícil. Nunca vi un naufragio, nunca he naufragado, ni jamás
me he encontrado en una situación que amenazara en acabar en algún tipo de desastre. ¿Quién dijo esto? Un tal Edward Smith. ¿Quién era ese Edward Smith? El capitán del Titanic, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos los administradores de riesgo, y yo hablo de administradores de riesgo a todos aquellos que están involucrados incluso en la cadena de seguro, no solo a los responsables de administración de riesgo de las compañías, es en tratar de identificar y crear las hipótesis concretas para luego tener mapeado correctamente los riesgos que nos enfrentamos y si estamos del lado de la suscripción, tarificarlos de la forma correcta o excluirlos de una forma también específica. Y si somos parte o somos el asegurado o el broker asesor de seguros, también tener o buscar cuáles son las herramientas para dar cobertura en caso que querramos transferir esos riesgos específicamente. Entonces, hay algo que atenta normalmente contra la administración de riesgo que tiene que ver con la confianza. La confianza es uno de los principales enemigos a la hora de identificar o mapear los riesgos, porque en muchas ocasiones a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos han dicho, no, esto a mí no me va a suceder, ¿no? Y a mí no me va a suceder, lo que nos hace es, lo que implica eso es que muchas de las defensas o acciones que uno podría tomar en casos de haberlas identificado, ya sea con una transferencia, ya sea mejorando la protección contra incendio, o ya sea mejorando la prevención, o ya sea tratando de buscar otras herramientas que permitan prevenir el impacto de ese riesgo, no se terminan tomando en forma adecuada. Cuando uno habla de riesgo, nos van a escuchar mucho, a veces mal hablado, pero decimos, bueno, este riesgo, ¿cómo es? Cuando nosotros hablamos de riesgos, estamos hablando de dos situaciones. El riesgo es el resultado de la frecuencia, la probabilidad que sucedan las cosas por su consecuencia o impacto, ¿no? Uno podría decir, ¿cuál es el riesgo de morir en un avión? ¿Es alto o es bajo? Comparativamente contra el riesgo de morir en un vehículo, probablemente el riesgo sea bajo, el de morir en un avión versus en un vehículo. Y eso tiene que ver con que la frecuencia por la cantidad de horas de uso que uno está arriba de un auto normalmente, o por la seguridad vial, digamos, aumenta la frecuencia o la probabilidad de que sucedan choques durante la circulación vehicular, aumenta el riesgo, digamos, de que cualquiera de nosotros sufra una lesión o incluso alcance la muerte en un vehículo de una forma mayor que cuando la comparamos contra viajar en avión. Ahora, en muchas personas el riesgo a volar o el miedo a volar es mucho más alto que el miedo a circular en vehículos. Pero cuando nosotros hablamos de riesgos, lo que nosotros tenemos que tratar de evaluar sobre cada uno de los eventos que estamos considerando es qué frecuencia tiene en suceder esta situación y cuál es el impacto que me genera a mí como organización o a mí como persona, ¿no? Eso desde el punto de vista de definiciones. Dentro de la amplitud de los riesgos, uno podría empezar a definir o podría empezar a mapear, bueno, existen riesgos estratégicos, voy por este mercado, voy por este otro mercado, tomo este camino montañoso o voy por este camino de llanura. Algunos riesgos que tienen que ver con los financieros, que tienen que, por ejemplo, compro Bitcoin o no compro Bitcoin. Yo la semana pasada decía, Tomás, digo, los Bitcoins se van a caer y ahora empezaron a subir, con lo cual parece que alguien me va escuchando, ¿no? Pero son decisiones financieras. Hay otras que son decisiones comerciales. ¿Entro en este segmento o no entro en este otro segmento? Por ejemplo, hay un caso bien conocido que es el de ACFA en el momento de decidir a entrar en el mercado de las cámaras digitales, que lo retrasó aún teniendo el producto, y en definitiva eso llegó a la pérdida del liderazgo del mercado de fotografías, que tienen que ver con decisiones comerciales y estratégicas, financieras. Y hay otro tipo de eventos que están relacionados más con las operaciones, ¿no? A ver, cómo
cómo produzco esto, cómo lo hago, técnicamente cómo resuelvo, digamos, la producción de ciertos bienes o la ejecución de ciertas actividades, ¿no? A diferencia de los otros, sobre todo los comerciales, estratégicos y financieros, los riesgos técnicos solo pueden dar lugar a pérdidas, ¿no? Porque si yo tengo un incidente o algo que me sucede en las instalaciones, siempre voy a tener pérdidas, ¿no? Y eso es donde se enfocan los seguros, ¿no? Ahora, en cambio, los riesgos especulativos en algunos casos no pueden dar pérdidas o ganancias, ¿no? Si yo, de nuevo, invierto en Bitcoin y el Bitcoin sube a $60.000, como estuvo hace no muchos meses atrás, probablemente si yo los compré a 40, 35 o a $30.000 el Bitcoin, voy a tener alguna ganancia. Lo mismo, si lo compré a 60 y ahora está a 38, digamos, voy a haber perdido. Entonces, tenemos que diferenciar esto, porque los riesgos que se transfieren al mercado de seguros son riesgos que solo pueden dar lugar a pérdidas, y todas las coberturas que vamos a estar analizando, y fundamentalmente las cuales puede estar asociada la cobertura de lucro cesante, están solo asociadas a riesgos puros, a riesgos que pueden dar solo lugar a pérdidas. En cambio, cuando uno habla de administración de riesgo, es mucho más amplia. La administración de riesgo toca con una visión bien holística de la empresa, está a nivel de top manager tomando decisiones que no solo tienen que ver con los riesgos puros, sino con riesgos especulativos, cuál es el apalancamiento financiero que puede soportar la empresa, cuáles decisiones estratégicas son las que me conviene, de acuerdo al apetito de riesgo, el umbral de riesgo de la compañía. Entonces, cuando nosotros hablamos de administración de riesgo, e incluso cuando recibimos como asegurado o como broker, o como aseguradora, cuando emitimos una recomendación asociada a los planes de continuidad de negocio, o a realizar mecanismos asociados a la continuidad de negocio, tenemos que tratar de enfocar específicamente en los riesgos puros, ¿no? Gran parte de la presentación del día de la fecha tiene que ver con eso. ¿Cómo logramos, a partir de la administración de riesgos, específicamente enfocarnos en los riesgos que están cubiertos en las coberturas de seguro que vamos a estar analizando? Entonces, en la administración de riesgo, uno de los primeros pasos tiene que ser evaluar el contexto, ¿no? No todas las empresas tienen el mismo contexto, y cuando uno evalúa el contexto, es una palabra, tiene que hacerlo desde el punto más amplio de la palabra, ¿no? Y no todas las empresas están específicamente, el mapa es exactamente el mismo. Por ejemplo, como empresa tengo que evaluar el aspecto económico, pero hay países en la región que son muy desiguales en términos de aspectos económicos, ¿no? Hay países, yo vivo en Argentina, y hay países como el mío, digamos, o como muchos de los integrantes que hay acá, que son de Argentina, que hace muchos años que vivimos en contextos económicos muy difíciles. Y hay otros países en la región, digamos que sobre todo en las últimas décadas, en las últimas casi 2 décadas, han estado en contextos económicos muchísimo más estables. Ahora bien, la pandemia nos dio vuelta a todos nosotros, ¿no? Nos dio vuelta a todos nosotros, y la situación o el contexto económico ha cambiado para prácticamente todos los países de la región. Con lo cual, fíjense que aún cuando yo tenga mapeado, cuando cada uno de nosotros tengamos mapeado ciertos eventos o ciertos segmentos de análisis, o nuestro mapa de riesgo esté identificado de alguna forma, los mapas no terminan siendo una foto. Uno saca una foto, pero en definitiva lo que tiene que ir haciendo es reevaluarlos en forma casi constante, ¿no? Uno podría evaluar aspectos económicos, legales, en términos de leyes, cambios de leyes, condiciones de mercado, desde el punto de vista técnico, aceptaciones o rechazos de ciertos productos, sobre todo las empresas farmacéuticas pueden tener muchas restricciones de mercado, pero también algunas nuevas imposiciones, eventualmente de mercados que se vuelven más proteccionistas a la industria nacional, nos puede cambiar, o algunos aspectos técnicos pueden ser que aprueben o no aprueben para la llegada de ese producto a un mercado que nosotros tenemos. Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Acá creo que no hay mucho más que decir.
porque todo el cambio, digamos, todas las reglamentaciones ambientales de todos los países prácticamente han sido o han tratado de ser más exigentes en los últimos años. Desde lo estratégico, ¿no? La incorporación de nuevos players o la salida de algunos competidores del mercado claramente impacta sobre nuestro negocio. El factor humano, y aquí me detengo porque esto creo que es el principal elemento, uno de los principales elementos que nosotros tenemos que evaluar en la administración de riesgos, que es conocer nuestra gente, conocer la sociedad, pero también conocer el mercado hacia donde nosotros competimos. Y desde el punto de vista social, ¿no? Que también en la región latinoamericana se ha visto realmente convulsionada en estos últimos 2 o 3 años, con distintos países que han sufrido manifestaciones y otros que estamos siempre al borde, ¿no? Brasil, Argentina, que están siempre ahí al borde, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, que han sufrido grandes manifestaciones en los últimos 2 años, y prácticamente ninguno de los países de la región se ha visto exento de este tipo de condiciones que nos pueden afectar, ya sea en negocios, pero también nos traen nuevos riesgos asociados a interrupción de actividades o hasta daños materiales sobre nuestros activos o sobre los activos que queremos amparar bajo las coberturas. Entonces, uno tiene que empezar a evaluar el contexto, ¿no? Y el gran desafío que tenemos en lo que es la administración de riesgo es que normalmente cuando uno habla sobre cuáles son los riesgos principales que ves, y probablemente muchos se queden sobre la parte superficial, aquellos que son fácilmente identificables, pero el gran desafío que nosotros tenemos es cuán abajo del iceberg nos podemos alcanzar, ¿no? Y muchas veces uno no lo consigue en el primer año, en el primer mes, o en la primera vez que se sienta en una mesa a hacer un brainstorming de ideas, ¿no? Sino tiene que ver con el conocimiento de la actividad, con el conocimiento de sus riesgos. Y muchas veces funciona de esta forma, es que una vez que conoce unos riesgos y empieza a profundizar, probablemente esa secuencia lógica o ese loop de revisión continuamente de riesgos nos permita ir cada vez más abajo del agua para identificar aquellos que no son tan visibles, pero que de repente pueden tener un impacto muy grande para la organización. Si nosotros logramos tener una secuencia correcta en la administración de riesgos, probablemente vamos a poder tomar decisiones conscientes, ¿no? Decisiones conscientes de transferencia o retención de riesgos, decisiones conscientes de suscripción o de rechazo de coberturas, y decisiones conscientes que nos permitan ser como asesores mejores, asesores de seguro y tratar de evitar esto que muchas veces lo escuchamos también en el mercado, que tiene que ver con la letra chica del seguro. Esto no está cubierto, o esto se cubre de otra forma y no es lo que esperaba el asegurado. Entonces, la idea, digamos, es en esta charla poder plantearles una metodología de análisis en la cual nosotros sugerimos avanzar, que independientemente la formación o capacitación que tengan cada uno de ustedes, les va a permitir crear sistemas. Como ingenieros a nosotros nos gusta crear sistemas que nos hagan pasar secuencialmente por los mismos pasos, porque de alguna forma nos permite no obviar pasos que son realmente importantes. Entonces cuando alguien empieza a analizar una empresa o una nueva suscripción, lo primero que tiene que hacer es la revisión de los seguros. A ver, si soy suscriptor, ¿qué estoy suscribiendo? ¿Qué amplitud tiene la cobertura que estoy ofreciendo al mercado? Si soy asegurado, ¿qué me están amparando esta cobertura? ¿Realmente refleja los riesgos a los cuales me gustaría transferir al mercado? ¿Realmente este contrato de seguros refleja el apetito de riesgo que tiene mi empresa, sea una pyme, una multinacional o una gran corporación? ¿Refleja el apetito de riesgo de la corporación? ¿Estoy consciente que aquellos riesgos que están excluidos de esta póliza son los que realmente yo quiero excluir? ¿Existe mercado? Bueno, lo primero que tengo que hacer es entender qué coberturas tengo, ¿no? A partir de eso, digamos, nosotros podemos tener este primer mapeo, decir, bueno, a ver, tengo las coberturas, tengo el conocimiento de las condiciones generales
que van a aplicar para cada una de mis aplicaciones, de mis operaciones, perdón. Y puedo tener incluso la evaluación de límites, sublímites y coberturas adicionales para ver si reflejan realmente la necesidad de cada uno de los activos que estoy exponiendo yo como asegurado o yo como compañía de seguros, ¿no? Entonces, esta revisión minuciosa, digamos, es importante ejecutarla en la primera etapa. Segundo, una vez que tengo ese primer mapa de cobertura, y que a partir de la poca información o de la mucha información que conozca de las actividades que realice la empresa que estamos analizando, me tengo que empezar a indagar o profundizar, digamos, sobre los riesgos específicos a las actividades desarrolladas. Entonces, para eso, los suscriptores podrán nutrirse de informes de suscripción, los asegurados podrán nutrirse también de auditorías realizadas por el mercado de seguros o bien contratadas por ellos mismos para la evaluación de riesgos que normalmente son transferibles al mercado, y poder trabajar, digamos, en ello, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son los riesgos de mi proceso? Identifico cuáles son los riesgos de mi proceso, qué recomendaciones podría aplicar para reducir o mitigar los riesgos, ¿no? Y para reducir los riesgos, como no sé si recuerdan, pero había dos variables que impactaban: la frecuencia o el impacto. Entonces, las recomendaciones pueden estar asociadas a reducir la probabilidad que ocurran ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, incorporar un sistema de control automático y enclavamientos de seguridad en un horno de gas, lo cual implica que la probabilidad de que exista un escape de gas en ese horno y consecuentemente a consecuencia de ello una explosión va a ser menor, porque la probabilidad de que falle o que haya un gran volumen de gas disperso en el ambiente va a ser menor que comparativamente que aquellos hornos que no tienen esos sistemas de enclavamiento y de control. O reducir el impacto, ¿no? El impacto es, por ejemplo, en vez de tener una planta frigorífica concentrada en un único ambiente, construyo 2 edificios separados entre sí por más de 50 metros. Entonces, en el día que suceda eventualmente un incendio en una de los edificios, el otro edificio, probablemente por la distancia y porque no hay elementos que lo comuniquen uno a otro, no se va a ver afectado. Entonces, de ambas formas, reduciendo la probabilidad o el impacto, yo estoy reduciendo el riesgo específico de cierta situación, ¿no? Entonces, el plan de recomendaciones tiene que ver con eso. El plan de recomendaciones tiene que ser tendiente a reducir la probabilidad y el impacto. ¿De cuáles situaciones? De aquellas que estén por encima de los deducibles, ¿no? Estas coberturas de todo riesgo, digamos, que cubren todo excepto aquello que está excluido, y normalmente son las que están asociadas a la cobertura de lucro cesante, tienen un deducible que justamente limita a que los asegurados reclamen cuestiones absurdas, ¿no? Reclamen, si yo soy un restaurante, no voy a estar reclamando, tengo un seguro de todo riesgo, no me gustaría que me lleguen reclamos por cada copa que se rompe, ¿no? Entonces, para eso existen los deducibles. Bueno, hemos visto en muchas situaciones, en muchos procesos de suscripción, plantas que están aseguradas en $100 millones y tienen deducibles de $5.000, ¿no? Parece absurdo por el tamaño de la empresa, pero justamente en los procesos de suscripción uno tiene que evaluar justamente esto: la frecuencia dentro de lo que es la administración de riesgo no es lo que uno como asegurado desearía transferir al mercado, sino lo que uno, en la teoría de administración de riesgo, dice: yo quiero transferir aquello que realmente me afecta sensiblemente en la continuidad de mis operaciones o que tiene un impacto muy, muy grande en la estructura de ingresos de mi compañía, ¿no? Y las coberturas deberían tender a eso, ¿no? También parte de lo que son las auditorías es tener o hacer un análisis histórico de eventos
asociados a la historia propia de cada una de las compañías, pero también hacer un benchmarking de lo que ha sucedido en el mercado, ¿no? Y creo siempre es menos doloroso aprender de la sangre de otros que aprender de la sangre de uno mismo, ¿no? El otro día, digamos, hablaba con una empresa y pasa, ¿no? Que hace 10 años había sufrido un evento de incendio, el cual se había afectado prácticamente el 25% de su patrimonio, y hace 8 meses sufrió otro incendio, el cual se había afectado el 15% de su patrimonio. Pasaron 10 años entre estos dos eventos. En el medio, lo único que tenía es un servicio tercerizado de seguridad industrial que iba 1 hora, 2 horas por semana. O sea, claramente el apetito de riesgo, la administración de riesgo de esa compañía es muy distinto a otras que invierten para que no vuelva a ocurrir. En términos de 10 años le sucedieron dos eventos que le afectó gran parte de su patrimonio y afectó seriamente la continuidad de su empresa, ¿no? Estadísticamente, en términos de continuidad de negocio, el 80% de las empresas que sufren un evento y no pueden resolverlo dentro de los primeros 10 días, es muy probable que en los próximos 30 días salgan del negocio, ¿no? Es un dato súper importante, ¿no? Porque además el 75% de las empresas sin planes de continuidad de negocio sufren uno de estos eventos en los primeros 3 años. Entonces dice, si tú no tienes un plan de continuidad de negocio, un plan de administración de riesgos, es muy probable, el 75% de esas empresas van a sufrir un evento. Y el 80% de ellas, que no resuelven el problema dentro de los primeros 10 días, salen de ese negocio. El 51% de las empresas que se ven afectadas por ello y que no han resuelto el problema dentro de los primeros 10 días, directamente a los 2 años terminan cerrando, ¿no? Y prácticamente el 45% de las empresas nunca vuelven a entrar en ese negocio, una vez que las golpea. Entonces, con estos números digo, ¿por qué las empresas no trabajan en la administración de riesgo? Yo creo que mayormente tiene que ver con el desconocimiento y tiene que ver con el tema de cómo mostrar los resultados, qué tan subjetivo, digamos, ¿no? La subjetividad de esta evaluación que hace perder credibilidad. Pero cuando uno empieza a trabajar cotidianamente con estas herramientas, realmente encuentra muchos resultados. Sobre todo aquellas empresas que han sufrido un gran evento, son aquellas que son más susceptibles a encarar un proceso de estas características, ¿no? Le traje algunos ejemplos. En el año 2013, AgroSuper, que es una empresa que hace, lo que expongo acá es información que está disponible en medios periodísticos. La información puede ser no totalmente exacta, pero sí tiene mucha consistencia con lo que ha sucedido. Era un frigorífico de aves que se incendió, fundamentalmente el inicio fue por un tema, la propagación fue por el tipo de construcción que tenía, que era todo panel de poliuretano, ¿no? Y esto generó un impacto muy grande en la disminución de producción de carne avícola del país, con una reducción del 4% del volumen. Pero además le dio la oportunidad, porque gran parte de su producción era exportación, le dio oportunidad, digamos, al no abastecer los mercados internacionales, le dio la posibilidad de que otros países pudieran lograr la penetración de ese mercado que él dejó, o que esta empresa dejó, vacante. Entonces hubo un incremento de las exportaciones de pollo desde Estados Unidos, Argentina y Brasil, lo cual obviamente ese mercado que uno va perdiendo después es muy difícil de recuperar, ¿no? Cuando se te cierran los mercados, cuando uno no puede cumplir con las expectativas de los clientes, probablemente eso permita que estos clientes compren o adquieran productos de la competencia y que desarrollen contratos de largo aliento, ¿no? Esta es la planta de Honda, la planta donde se fabrican las CRB en México, que por una inundación en el 2017, ¿sí? Perdón, 2018,
por una inundación de la planta, una inundación de la zona, la planta se vio seriamente afectada con una interrupción de la producción de 3 meses. La pregunta es, a nosotros, por la cobertura adicional de inundaciones, ¿nos interesa cubrir lucro cesante? ¿Sí? Realmente no sé si la cobertura lo excluía o no lo incluía, pero sí es importante esto analizarlo, porque cada una de las coberturas adicionales que nosotros como suscriptores podemos otorgar, en la medida que esté relacionada con una cobertura de lucro cesante, puede disparar coberturas adicionales o indirectas, como el caso del lucro cesante. Y desde el punto de vista asegurado, ¿no? A mí me interesa específicamente asegurar el lucro cesante por algunas coberturas adicionales que estoy agregando a mi cobertura. Si la respuesta es sí, tenemos que garantizar que dentro de los textos de cobertura se encuentren específicamente amparados. Pero lo importante de todo esto nace de la correcta identificación, ¿no? Fíjense la magnitud de esta inundación y la magnitud de esta empresa automotriz, que incluso creo que ahora está haciendo una enorme inversión para seguir ampliando la capacidad de la planta, ¿no? También es interesante ver cómo afectan a veces algunos proveedores que son casi únicos en el mundo, ¿no? Este es un incendio de una planta de BASF en Alemania que se encargaba de hacer productos específicamente para las empresas avícolas, que por ese incendio, digamos, se descontinuó o gran parte de los productos que ellos realizaban, afectó a muchas plantas que estaban en el mundo, ¿no? Afortunadamente, muchas empresas chinas pudieron suplir la demanda específica de piensos, digamos, que fabricaba esta planta, con lo cual no hubo grandes interrupciones en las industrias, pero a veces cómo analizar la cadena de proveedores nos puede contribuir a mapear eventos, ¿sí? Y a diseñar una póliza en la región latinoamericana, ¿no? Qué sé yo, si uno está sentado en Buenos Aires, dice, ¿por qué me interesaría tener el terremoto como un evento cubierto dentro de mi póliza? Y bueno, si yo tengo un proveedor y ese proveedor es único y ese proveedor está en Chile y en Chile tiene una gran exposición a terremotos, uno podría pensar en que ese riesgo es factible de transferirlo a los mercados de seguro, ¿sí? Es factible con la extensión de proveedores o clientes, ya lo vamos a ver un poco más adelante del curso, pero todo parte del mapeo, de entender, digamos, cómo mi cadena de suministros o cómo mi cadena de producción puede verse interrumpida, no solo por algunas cuestiones que pueden suceder en mi planta, como fue el caso de AgroSuper, sino también cómo pueden verse interrumpidas a través de mi cadena de suministros. Si tengo un único cliente, uno podría pensar, ¿existe la posibilidad de diversificar mis proveedores? Bueno, fíjense que eso también es estratégico, digamos, si se empieza a meter en todo lo que es la administración de riesgo, pero también tiene un impacto en mis coberturas, porque claramente al mercado de seguros le interesa, su mayor interés es tratar de reducir la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos, entonces no es lo mismo que una empresa tenga un cliente, un proveedor único, que tenga múltiples proveedores que lo puedan abastecer del mercado en caso de una emergencia, ¿no? Tener mapeado todo eso permite tomar decisiones, ya sea estratégicas como también de transferencia de riesgos en los mercados. Este caso también lo mencionamos, porque acá fíjense que no se afectó ni las propias instalaciones como fue AgroSuper, ni un proveedor como el caso de la planta de base de Alemania, sino que un transporte, un barco que estaba navegando se incendió y afectó, digamos, tenía dentro de ese barco, además de Audis, Porsche y otros grandes vehículos de lujo que estaban yendo para México, y los clientes no estaban muy contentos porque no podían recibir su Porsche o Audis. También dentro de este barco iban repuestos que estaban asociados a la construcción de parques eólicos y repuestos a la construcción
a la reconstrucción o reposición de algunos repuestos de unas máquinas afectadas en una planta de generación de energía, ¿sí? El incendio y posterior hundimiento de este barco, lo que hizo fue prolongar el tiempo de reposición, el tiempo de reconstrucción de la falla de esta central, ¿no? Entonces, esta central que sufrió un siniestro estaba incorporando o había adquirido en el proveedor del tecnólogo estas piezas que tuvieron su tiempo de construcción, y en el momento que estaban siendo transportadas hacia estas empresas, el barco se incendió y se hundió, con lo cual eso vuelve a iniciar la cadena y vuelve a extender los plazos de ejecución de obra, ¿no? Entonces, uno cuando diseña o cuando evalúa estas alternativas, puede, si las tiene mapeadas, seguramente va a tener mejores y mayores argumentos para definir si adquiere pólizas de DSU, de ALOP, si es que tienen una cobertura específica para la construcción y o reconstrucción de esta empresa, o ver cómo impacta eso en el proceso de liquidación, ¿no? Pero importante es tener mapeados para después encontrar las decisiones, ¿no? Entonces uno, al construir este mapa de riesgo, lo que tiene que tener claro es cuál es el perfil del asegurado. ¿Una muerte es admisible o no es admisible? ¿Una pérdida de $10.000 es admisible o no es admisible? Hay, qué sé yo, para Juan Carlos, que es tiene una tienda de venta de artículos de vestimenta, probablemente, digamos, es un local de venta de vestimenta de un barrio, de una zona muy urbana que tiene como contenidos, pongamos que tenga $30.000 o $40.000, digamos, la pérdida de $10.000 es prácticamente casi el 25% del patrimonio que tiene invertido. Ahora, si pensamos en una empresa multinacional, pongamos en este caso Bimbo, digamos, que tiene miles de millones de dólares invertidos en activos, $10.000 prácticamente no impactan en el negocio. Entonces, la definición del perfil de asegurado, los umbrales de tolerabilidad y riesgos admisibles es absolutamente necesario para establecer mi matriz, el diseño de póliza, pero también mi matriz de decisiones, ¿no? Entonces el mapeo de riesgo lo que tiene son definiciones. Una vez que yo tengo esas definiciones, puedo hacer el análisis de los escenarios mayores, empiezo de los mayores, y luego voy indagando y voy metiéndome cada vez más abajo del agua, más abajo para llegar a la parte más abajo del iceberg, ¿no? Tratando de encontrar aquellos escenarios que realmente pueden afectar mi negocio, con enfoque a las personas, a la continuidad de los negocios, pero también a preservar los bienes, ¿no? Y una vez que yo tengo el mapeo, que defino mi perfil, tengo el mapeo, hago el cálculo de consecuencias y probabilidades, hago el cálculo de riesgo, ¿no? Y una vez que yo puedo calcular el riesgo, voy a poder tomar decisiones de valorización y tomar decisiones estratégicas. ¿Cómo lo vemos esto? Gus, tenés una mano, hay una mano levantada de Adrián. Adrián, ¿querés hacer a la consulta? Bueno, hola Gustavo, ¿Qué tal, Adrián? ¿cómo va? Es muy valioso lo que vos estás contando sobre riesgo y quería hacer una pregunta, una consulta, a ver cómo lo ves vos. Sí, claro. El enfoque de gestión de riesgo, por ahí uno, dependiendo la actividad, dependiendo la industria, se ve que se hace en muchos casos y a veces se hace por áreas, por áreas, de forma estanco, ¿no? Y quería resaltar la importancia que tiene hacer un enfoque de gestión integrado del análisis de los riesgos. Porque en realidad me parece a mí, por eso es válida la opinión tuya, con tu experiencia, me parece a mí que en definitiva, haciéndolo en forma integrada, vamos a tener una visión exacta o más aproximada del impacto que tenga sobre el negocio, ¿no?
A ver, coincido, digamos, aquí hay un ejemplo concreto, pues yo hablé hasta ahora de la teoría, pero digo, cómo esto lo bajamos a tierra, ¿no? Cómo lo llevamos a algo terrenal. Y acá, digamos, la mayoría de las empresas que existen en el mundo no son grandes corporaciones, al contrario, son pymes que probablemente tengan únicos dueños y que cuando uno le habla de teoría de administración de riesgos, te dicen, a mí me vas a decir cómo hacer las cosas que yo hace 20 años que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a poder implementar un sistema con procedimientos y en algún otro caso solo nos vamos a tener que conformar con tener un sistema, un modelo mental y nosotros ir guiando como asesores o como parte de esta cadena de valor agregado que formamos todos aquellos que estamos en el mundo del seguro, para tratar de hacerlo pensar y nosotros ayudarlos a conformar esto, ¿no? Acá, igual, Gus, me parece importante lo que dice Adrián de eso, de lo integral que tiene que ser, ¿no? Porque si no, uno hace todo un análisis de riesgo desde un factor, lo ve la gente seguros, que a veces no ve riesgos porque no se deja segura, y de golpe te cae una bomba a un lugar que nunca viste. No sé, tenés todas las pólizas bien y de golpe, no sé, se queda el Ever Given en el canal de Suez y tenés un problema logístico que no habías pensado. Entonces, sí es muy importante lo que dice Adrián de hacer algo bien integral, donde todas las áreas aporten y donde se pueda caer que por ahí el problema viene por un siniestro de incendio, o por ahí viene por un problema de relaciones públicas, o por ahí viene porque un empleado puso en Twitter algo que no tenía que poner, y cada vez es más amplio. Hay algunos software muy buenos de administración de riesgos donde uno justamente hace un mapa y le puede poner cualquier cosa a ese mapa de riesgo, pero realmente es muy amplio y puede dar acceso a uno a todas las áreas, y eso puede estar desde el tema de comercial, del tema de marketing, del tema de tipo de cambio, todos los riesgos en uno. Ahora, también eso, lo perfecto y lo ambicioso es enemigo de lo bueno y de lo práctico, ¿no? Y lo que hay que hacer. Cuando ves que gran parte de las empresas no hacen siquiera una lista mínima de las cosas que le pueden pasar, querer ir al mapa completo de toda la sala y todo, por ahí al final no se hace nada. Entonces, me parece que es súper bueno lo que dice Adrián, hay que tenerlo en cuenta, pero es el ideal, el deseable, ¿no? Para empezar, con tener un área de riesgos o de seguros que empieza a trabajar sobre los mapas de riesgos y que pone los principales riesgos, es un primer gran paso. Sí, te iba a encarar ahora con esto justamente. Esta es una matriz que tiene que ver con una empresa corporativa. No es la matriz más grande que he visto en términos de diferencia de enfoque, a veces hay más, pero fundamentalmente esto tiene que ver de acuerdo a la madurez de la empresa. Si es una empresa que está muy madura en recibir este tipo de información, uno podría evaluar desde un impacto financiero, qué tan apalancado o podemos tener impacto funcional, de imagen, sanciones, compromisos, responsabilidad, impacto ambiental, un montón de factores. Ahora, si es una empresa que recién está dando los primeros pasos, iría por 2 o 3 factores. 2 o 3 factores para que se acostumbre. Entonces uno tiene que ver en el grado de madurez y aceptación que tiene cada una de estas herramientas para empezar. Lo importante de todo esto es empezar de a poco, empezar a ir metiendo una idea, empezar a hacer un sistema de evaluación, y tratando de ir llevando a todos a tener una visión holística de los riesgos. Y tratar de eliminar eso, a mí no me va a suceder. A mí me quedó grabado un caso que cuenta Tomás muchas veces, que tiene que ver con una empresa que hacía fraccionamiento de solventes, y se le incendió la planta y la persona dijo, nunca pensé que se me podía prender fuego toda mi planta. Y digo, faltaba decirte, pero macho, estabas fraccionando solvente, ¿cómo pensás que esto no es una posibilidad? Los seguros estaban totalmente infrasegurados y el resarcimiento económico que él tuvo a partir de la liquidación del caso, digamos, no le permitió prácticamente reconstruir sus instalaciones. Entonces, él realmente ha asumido un riesgo enorme para mantener sus operaciones. Y normalmente las empresas que mejor administradas están son las grandes corporaciones que eventualmente pueden sufrir un impacto de 10 millones de dólares. Y las que menos administración de riesgo tienen son empresas que a veces no pueden soportar $100.000 de pérdida. Entonces esto tiene mucha más aplicabilidad, digamos, o es mucho más terrenal para la mediana y más chica empresa. Debería dar más beneficios a ese tipo de empresas que las grandes corporaciones que tienen mecanismos que de alguna forma esto lo tienen incorporado, o muchas de ellas lo tienen incorporado como cultura, ¿no?
esto en términos de umbrales, ¿no? Esto a mí lo que me define como tal es la política y apetito de riesgo de la compañía. Cuando algo me dice que más de 25 millones de dólares como pérdidas no puedo soportar, quiere decir que yo tengo que invertir el dinero que sea necesario para que esto sea un riesgo admisible. Y un riesgo que sea admisible puede ser a partir de reducir el impacto o a partir de reducir la probabilidad, ¿no? Acá yo tengo en otro caso la definición de probabilidades, nula, muy poco probable, es, por ejemplo, me puede pasar en muy poco probable, me puede pasar en más de 5 años. Y que es muy probable, me puede pasar este evento cada 6 meses, como para ir viendo extremos, ¿no? El punto 5. Entonces, a partir de esto, vamos construyendo el mapa, ¿no? Vamos cuantificando y decimos, bueno, a ver, si yo estoy en esta zona de 35, 50, 70 o 100 puntos, que tiene que ver con el nivel de riesgo, digo, bueno, acá yo tengo que invertir. ¿Y cómo voy a invertir? ¿Invierto en el impacto o invierto en reducir la probabilidad? Entonces a veces me puedo correr de esta forma, a veces de esta forma, o a veces trabajando en los dos vértices, ¿no? Trabajando en las dos, tanto en el impacto como en la probabilidad. Entonces, uno acá podría decir, esto es un caso real, ¿no? Hemos evaluado, esto es una planta de fideos de Latinoamérica, que fíjense, falla de producción, disminución y oparadización por falta, desmoronamiento de un pozo de agua. Y tienen el mismo nivel de riesgo que la falla en producción de materia prima. Digo, ¿cuánto sale un desmoronamiento ¿cuánto sale un pozo de agua? $5.000. Y el nivel de riesgo es 50. Digo, esto, digamos, lo que nos permite identificar esto, es que muchas veces, o sea, construir un pozo en stand-by, ¿por qué el desmoronamiento? Porque tenía una parada de producción de prácticamente un mes, porque la construcción de un pozo de agua, llevaba 30 días. Y no se podía acelerar, acelerado era 30 días. Y eso era un impacto muy grande para el cumplimiento de compromisos. Entonces, estos mapas muchas veces nos permiten identificar no solo situaciones que se resuelven con mucha inversión, sino situaciones muy riesgosas para la corporación que en definitiva se terminan resolviendo por poco dinero versus los ingresos que tienen. Pero también nos permite identificar, digo, bueno, a ver, incendio en las líneas de producción, ¿es importante? Sí, pero está en un nivel tolerable de acuerdo a mi perfil o apetito de riesgo. Y además, ¿por qué? Y bueno, porque la probabilidad del impacto lo puedo reducir con transferencia, etc. Ahora, estos son riesgos que no son admisibles. Y difícilmente estos riesgos yo pueda transferirse al mercado de seguros, porque si el mercado de seguros hace este mismo mapeo, aun cuando sea tan taxativo, digo, ninguna compañía le gustaría tener esto. Las compañías se tienden a cubrir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, viéndolo en gráfico, uno podría, siguiendo la misma metodología, y esto para ponerlo un poco más lindo y que tenga más impacto visual, lo podría representar en un gráfico de esto. Entonces, acá alto impacto y alta probabilidad, bajo impacto y alta probabilidad. Esto se resuelve, bajo impacto y alta probabilidad, se resuelve con deducibles, ¿no? Toda esta línea. Y esto se resuelve con inversiones, ¿no? Sobre todo. Y bueno, y acá estos son muchos de los riesgos que a mí me gustaría transferir, ¿no? Baja probabilidad y alto impacto. Esto es lo que potencialmente deberíamos en la administración de riesgo transferir o tratar de transferir a un mercado de seguros, un mercado financiero, una distribución estratégica. Entonces, este mapeo de riesgos, esta política de gestión de riesgos, esta administración de riesgos, lo que nos permite es hacer un plan estratégico de inversión, de transferencia y de retención. La transferencia muchas veces puede decir, bueno, mira, ¿sabes qué? No quiero quedarme con todo el mercado, prefiero ser menos agresivo y tener más diversificado el mercado. Y en otros casos la transferencia es directamente buscar, mi negocio es producir zapatillas y la verdad que no es incendio. Entonces, en el caso de un incendio, mi estructura de costos no va a estar preparada, no tengo una compañía de seguros propios, una cautiva, entonces busco a alguien que se especialice específicamente en asumir este tipo de riesgo el pago de un monto de dinero. Entonces, fíjense, ¿por qué lo pongo de esa forma? Porque esta administración de riesgos no solo es para
los administradores de riesgo de seguro, aun cuando nosotros en el segmento donde estamos solo podemos hacer o exigir o recomendar situaciones que tengan que ver con lo que es transferencia de riesgos al mercado de seguros, ¿no? Permite definir planes de acción sobre hipótesis específicas para, yo con este plan o con este mapa puedo decir, bueno, si implemento esta mejora, ¿cuánto me impacta en la reducción del nivel de riesgo? Y acá lo estoy viendo en forma casi numérica, y dejamos de tener esa subjetividad que muchas veces es juzgada por parte de la contraparte. Decir, ¿y cuánto me reduce poner el riesgo el sistema de rociadores? Bueno, acá es factible demostrárselo en forma numérica, cómo impactan esos $100 por metro cuadrado que más o menos salen instalar un sistema de rociadores en la reducción del riesgo específico para la compañía, ¿no? También permite hacer un enfoque de inversiones a largo plazo. Digo, bueno, está bien, hoy estoy acá, voy a enfocarme en este tipo de riesgos, pero aquellas grandes inversiones, este va a ser mi camino, esta va a ser mi estrategia, ¿no? Y también permite definir estrategias de programas de seguro. Si yo tengo un buen mapa de riesgo, digo, a ver, ¿qué quiero transferir? ¿Estoy transfiriendo frecuencia? ¿Cómo puedo hacer, en este que es un extraordinario momento para hacer ingeniería de pólizas, porque en definitiva es un momento de un mercado duro, mercados de reaseguro que están a la alza, muy restrictivos, en los mercados latinoamericanos están muy castigados, no solo por todo el tema catastrófico, sino también que tiene que ver por la convulsión que sufre Latinoamérica, digamos, realmente el mercado latino, digamos, ha sufrido alzas significativas en términos de tasas. Este es un momento para hacer una excelente estrategia o una reingeniería de las pólizas. Es decir, ¿estoy transfiriendo frecuencia? ¿Cuánto estoy pagando por transferir esta frecuencia? ¿Cómo puedo reducir estos grandes riesgos que me están impactando dentro de mi negocio y que además no los tengo transferidos? Entonces, uno puede ir confluyendo y dice, bueno, a ver, me voy a concentrar en estos los resuelvo con deducibles y trato de mejorar la probabilidad para que la probabilidad sea más baja, ¿sí? Y estos, digo, si yo transfiero esto, una de dos, o no voy a conseguir mercados, o probablemente me estén cobrando un precio disparatado, pero en el corto plazo, porque esto, si alguna compañía identifica que está llevando o está asumiendo riesgos de alto impacto y alta probabilidad, probablemente como suscriptor deberían excluirlo dentro de su contrato, ¿no? Entonces uno después, una vez que marca esto, puede decir, a ver, ¿qué tengo transferido? ¿Cuál es mi riesgo y cuál es el nivel de transferencia que tengo? Algunos podrá transferirlos y otros no. Algunos eventos se podrán transferir a través de una cobertura, por ejemplo, en el caso de coberturas de rotura de máquina, sean coberturas adicionales, una cobertura más amplia. Algunos riesgos incluso de rotura de máquina no están cubiertos, digamos, bueno, lo mismo con fenómenos de naturaleza u otras cosas, reclamos, cuestiones legales, clausuras de predios por contaminación. Hay cosas que no van a poder transferir y serán parte de lo que uno tendrá que retener o administrar, ¿no? Bueno, lo que ya hablábamos del plan estratégico de inversiones, ¿no? Poder alocar a veces, no la inversión más cara tiene mejor impacto sobre el nivel de riesgo. Entonces este mapa lo que nos permite es identificar el pozo de agua, a ver si tenemos algún pozo de agua que con poco dinero, bien alocado, me reduce significativamente el nivel de riesgo del negocio, ¿sí? En algunos casos, cuando se va haciendo muy bien ese trabajo, probablemente al final de la línea solo queden las inversiones, las grandes inversiones, que tienen un impacto significativo sobre el riesgo. Pero bueno, tener mapeado permite en esto, ¿no? Trabajar en el largo plazo. Y después, trabajar en la revisión continua, ¿no? Como les decía, nosotros hacemos una foto de hoy, pero la pandemia nos cambió cualquier foto que teníamos hasta hace 365 días atrás, o un poquito más o casi 500 días atrás, ¿no? La pandemia nos trajo cambios extraordinarios, pero también cualquier cambio de gobierno, cualquier cambio de actividad, cualquier nueva línea de negocio, cualquier nuevo producto que nosotros estemos incorporando a la línea de negocio, trae nuevos riesgos o nuevas amenazas. Entonces, para eso es importante tener acceso a distintos especialistas. ¿Cómo nos alimentamos, además de nuestra propia experiencia, de la experiencia de otros? ¿Cómo también damos respuesta a las necesidades? Como administrador de riesgo o como suscriptor, cómo doy respuesta a mis clientes, y como administrador de riesgo, cómo doy respuesta
a mis stakeholders, ¿no? A mis accionistas, aquellos que me piden, pero también a los dueños de las plantas. Conocer qué están haciendo otros mercados también me permite definir algunas estrategias, estrategia de suscripción, ser follower o ser líder, ¿no? Digamos, soy follower, digo, bueno, mira, todo lo que las condiciones de suscripción de esta compañía yo las sigo en todas. Puede ser, hay otros que dicen, bueno, yo trato a partir de información que voy tabulando, que voy creando o que voy administrando, en estas líneas de negocio me gustaría ser líder y liderar, pero también como administrador de seguros o brokers, tener o conocer qué está haciendo el mercado nos permite de alguna forma decodificar correctamente la información de nuestros asegurados para que el suscriptor la reciba correctamente codificada en sus modelos de suscripción. Y continuamente tenemos que revisar nuestras estrategias, ¿no? Nuestras estrategias, si estamos bien, si estamos mal, porque probablemente si nosotros somos consecuentes en esta modalidad de trabajo, logremos alcanzar y sumergirnos lo más abajo posible del iceberg, ¿no? Entonces, nada, me parece que esto es un poco lo que nosotros tratamos de hacer o tratamos de recomendar tanto para las aseguradoras como para los asegurados, y que tiene un gran impacto, un enorme impacto, porque si uno tiene mapeado esto, tiene respuestas, tiene planes de acción concretos para situaciones, tienen herramientas para mitigar, la probabilidad de impactos significativos en las pólizas de lucro cesante claramente se van a ver afectadas y disminuidas, ¿no? A veces uno trabajando en planes concretos de continuidad, relaciones comerciales con sus clientes o con sus proveedores, puede lograr reducción de periodos de reposición o reactivación de empresas. Entonces eso claramente tiene un impacto, ya sea en la extensión de cobertura, cuando diseñamos una cobertura de lucro cesante, pero también tiene una reducción en los límites que nosotros vamos a establecer específicamente asociados a la cobertura de pérdida de beneficios. Entonces, tiene es una clara ganancia para todos nosotros, ya sea como suscriptor, como asegurado, como broker, para llegar con la mejor propuesta posible a los asegurados, que exista un modelo, a veces más profesional y a veces menos profesional, de administración de riesgos para el diseño de las pólizas. Así que bueno, dejo abierto a consultas que puedan tener vinculado a la administración de riesgo, a experiencias que quieran compartir o a otras consultas que surjan a partir del curso que están avanzando. Había una consulta de Luciano Senkovic y de Marvin en el foro que la pasaron ayer y yo ya no llegué a verla, pero ya hace un ratito la contesté. Era sobre el ejercicio en el que hay primero una reducción del 10% de ventas por el contexto general macro, digamos, y después sobre eso hay un siniestro, ¿no? Ahí les puse en el foro toda la respuesta, si tienen alguna duda me la comentan ahí mismo, la seguimos viendo. Pero bueno, básicamente siempre en los siniestros de pérdida de beneficios uno tiene que comparar la situación con siniestro de la situación que se hubiese dado si no había un siniestro. La situación que se hubiese dado si no había un siniestro es con todo lo demás que hubo menos el siniestro. No importa si lo que más que hubo del siniestro es inflación, aumento de precios, caída de precios, COVID, un huracán que hizo que la gente no viaje a la zona. Es todo el contexto amplio, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente se compara la situación con siniestro de lo que hubiese pasado sin siniestro ya con la reducción de ventas. Si la situación normal era 5 millones, con la caída de ventas pre-siniestro era 4,5, y con el siniestro bajó a 2,5 millones, la caída de ventas que produjo el siniestro es de 2 millones nada más, ¿no? De 4,5 que ya había bajado por el contexto al 2,5 millones con el siniestro. Esto siempre es así. Más hacia el final del curso, cuando ya hayan avanzado más todos, porque es un tema avanzado, podemos hablar un poco del concepto de wide area damage, de qué pasa cuando justamente hay un daño en la zona que está relacionado con el evento, pero que no depende del daño material. Como digo, viene un huracán,
el huracán causa daños materiales, pero aparte causa una reducción de turismo por el mal clima, entonces esa relación entre esas cosas es interesante para hablar. Es un caso que se vio mucho después del huracán Katrina en Estados Unidos, porque hubo un fallo muy, muy famoso que se llama Oriental Express, que reguló sobre eso, y después ahora en el COVID se volvió a discutir. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Reino Unido que también opinó, pero bueno, para que estén todos más parejos en el nivel de, como es un tema avanzado, para que estén todos más parejos en el nivel del curso, lo hablamos en el último jueves. Pero bueno, por ahora básicamente sí, hay que afectar la realidad con la que uno va a comparar el siniestro con la realidad más precisa posible con toda la información. Si yo sabía que iba a haber una pérdida de ventas por otros motivos, tengo que tenerla en cuenta. Ahí me pareció que alguien... Constantini. Constantino. Hola, sí, ¿cómo están? Gracias por la exposición, muy buena. Me gustó mucho el cuadro de la matriz de riesgos acá en Perú. Nosotros utilizamos mucho, ¿no? Lo que es frecuencia con severidad, pero llevarlo a un nivel numérico para multiplicarlo y ver exactamente cuáles son los riesgos que la compañía más les gusta asegurar y lo que nosotros tratamos de que ellos aseguren es muy bueno. Yo tenía una consulta, no he podido revisar todo el material porque lamentablemente me matriculé un poco tarde y me matriculé creo 10 días después, hace poco me he matriculado, y no he podido hacer todo y he estado avanzando un poco los ejercicios, pero sí tenía un poco las dudas sobre el periodo de indemnización, ¿ya? Porque yo lo entiendo como concepto, ¿no? Yo también he sido ajustador y también he estado en ingeniería y ahorita estoy en Marsh viendo un tema de suscripción, lo que es placement. Pero siempre me causa suspicacia el aplicar el periodo de indemnización, que normalmente nosotros lo utilizamos de 12 meses, pero siempre se habla de utilizarlo de 18 o de repente 24 meses, pero llevarlo más a un ejemplo, ¿no? A poder verlo, cómo funciona, así decirlo, en la cancha, ¿no? No en el papel que textualmente está, sino llevarlo un poco más a que se pueda explicar o a verlo, ¿no? Sí, les doy un ejemplo. Vamos a presentar más casos en las próximas veces, pero doy un ejemplo concreto. Yo estoy cerrando esta semana un siniestro de un transformador que se averió en una central hidroeléctrica en septiembre de 2019 y aún no se terminó de reparar. Ya estamos hablando del siniestro justamente porque la póliza tenía un periodo de indemnización de 12 meses, con lo cual se pagan los primeros 12 meses. Después de los 12 meses, problema del asegurado. Obviamente acá le quedó corto. El asegurado estimaba que en 12 meses iba a poder reparar cualquier siniestro, tomó un periodo de indemnización de 12 meses y el siniestro le está tomando casi 2 años a repararse. Entonces ahí tienes un ejemplo de qué es el periodo de indemnización, que es el máximo periodo que va a pagar la compañía. Pasado ese periodo ya no se paga nada del siniestro. Y tenés un ejemplo donde el asegurado lo estimó en la previa y contrató 12 meses y donde quedó corto. Es más, el primer presupuesto que recibió por reposición de los transformadores fue de 36 meses. O sea, el fabricante original dijo que iba a tardar más de 3 años en reparar el siniestro. Al final tuvo que elegir por otro fabricante que no fue el original y le prometieron que lo iban a hacer en 13 meses, pero 13 meses cuando ya iban varios meses corriendo porque tardó en contratarse, y esos 13 meses se complicaron por distintos motivos. La empresa que fabricaba el transformador tuvo algunos problemas y terminó siendo casi 24. Con lo cual es un poco lo que decía Gustavo del ejemplo del que dice, nunca pensé que podía pasar esto. Siempre en la previa todos somos muy optimistas. Y yo me he cansado de discutir con gente que me dice, no, acá es imposible tener un siniestro de más de 6 meses. Yo lo reparo todo en 4 meses. Me ha pasado un caso de una persona que me dijo que nunca tenía un siniestro de más de 24 horas. Porque él tenía un servicio público, lo tenía que cumplir, y que si tenía más de 24 horas parado la línea de gas, lo despedían. Le dije, bueno, te van a despedir entonces porque los siniestros pasan y no tardan 24 horas, tardan meses. Entonces depende mucho del contexto, ¿no? Claro, ¿Cómo? y en este caso en específico del siniestro que estás viendo, que de repente podría servir un poquito de ejemplo para las próximas sesiones, si es una reparación que va a llevar 24 meses y el cliente solamente contrató 12 meses, ¿no se le reconoce una fracción de esta reparación? No, o sea, la póliza de pérdida de beneficio tiene dos posibilidades límites. Uno es el límite temporal. Ahí se pagan los 12 primeros meses y listo. Se paga hasta... hay que ver con las pólizas con cuidado, porque algunas pólizas dicen que empieza a correr desde el día
en general empieza a correr desde el día del siniestro, algunas pólizas empiezan a correr después de que termine la franquicia, pero en general si el siniestro fue el 29 de septiembre de 2019, se le paga la pérdida hasta el 29 de septiembre del 2020, y a partir de eso no se paga. Si se quedó corto, lo que venga después no importa, digamos. La suma asegurada si es una cobertura que es proporcional, o a prorata, o average, digamos, ¿no? Entonces, si aseguró menos de lo que tenía que asegurar, se le va a pagar todo de forma proporcional menos. Pero el límite de prevención es un límite temporal, se le paga hasta ese día. Luego hay siniestros más complejos, ¿no? Porque a veces el asegurado tomó medidas para minimizar el riesgo, entonces yo tomé una medida que hizo que al final pierda menos, pero por más tiempo. Entonces ahí se puede negociar un poco, porque el asegurado dice, mira, yo tomé esta medida, no es este caso, ¿no? Pero yo tomé una medida que me hizo reducir la pérdida y en vez de perder el 100%, voy a perder solamente el 20%, pero como eso requiere maniobras, poner un equipo sustituto o algo, voy a estar en vez de 8 meses, 14. Y uno puede hacer la cuenta y esos 2 meses adicionales verlos porque igual convino, pero en principio la forma más práctica y concreta es pago hasta que se cumplen los 12 meses de la fecha de siniestro. Ni un día más ni un día menos, digamos. Hasta ese día hay cobertura. Mientras esté afectada la pérdida, ¿no? Obviamente si la pérdida afecta solo 3 meses, pagaré 3 meses. Pero si la pérdida es más larga, pago hasta que se cumplen los 12 meses. Ok, Tomás, muchas gracias. Igual, siempre voy a seguir revisando el material y si tengo alguna consulta de este periodo de iniciación para tenerlo más claro, Sí, por cómo es la liquidación en sí, igual te hago consultas. no te preocupes por ir un poco demorado. Ahí sí les aconsejamos que vayan al día, porque cuando uno se empieza a demorar, después se le acumula, nos van a todos el día a día y cuesta ponerse al día más adelante, entonces trata de atender al día. Pero si alguno se demora un poco y después requiere algún tiempo más para terminar el curso, no va a haber problema, digamos, ¿no? La idea es que todos terminen dentro del mes y está preparado para que se pueda hacer así, pero si alguno se demora un poco no va a haber ningún problema. Y el tema este que me dices, velo, me haces cualquier consulta, igual vamos a mostrar algunos ejemplos para que se entienda mejor con el correo del curso. Buenísimo, Ahí gracias. está, Natalia estaba levantando la mano también, no sé si quedó. Hola, sí, buenas tardes. Estoy hablando acá desde Chile. Nosotros aquí acá localmente llamamos a esta póliza perjuicio por paralización o P P por por P. P. Sí, exacto. Bien, mi pregunta va para Tomás respecto de que aquí en Chile nosotros tenemos periodos de indemnización que no necesariamente van desde los 12 meses, pueden partir desde los 3 meses, 6 meses, hasta los 30 meses, ¿ya? Dependiendo, obviamente, tomando en cuenta si se trata de grandes construcciones, parques eólicos, etc. Pero en este caso, mi consulta va, digamos, aquí como decimos localmente, al callo del cálculo. Es decir, yo, yo tengo una pérdida que me dice la pérdida ocurrió el 15 de septiembre y por tanto yo debería tomar mi P por P a partir de ese momento. O, perdón, mi perjuicio por paralización o mi lucro cesante desde ese momento. Si en este caso mi póliza indica los 3 meses siguientes, es decir, yo debería comparar en estricto rigor septiembre, octubre, noviembre o octubre, noviembre y diciembre en estricto rigor con el año anterior, digamos, como para poder hacer justamente el calce entre lo que es y lo que debió haber sido en el trimestre anterior. No hay una respuesta para eso correcta, o sea, no hay una respuesta única, ni tampoco lo solucionan en general casi ninguna de las pólizas, porque también lo vamos viendo con el correo del curso, pero muchas de las pólizas dan una metodología específica para calcular la pérdida de beneficio. Dice, vamos a tomar el promedio de los 12 meses anteriores, o vamos a tomar, no sé, hay pólizas que tienen metodología, los 3 meses anteriores, los 12 meses anteriores, distintas maneras, el beneficio, el volumen de negocio multiplicado por tal tasa. Pero la verdad que todas las metodologías que tienen las pólizas terminan con algo que le gana a todo, que es que esa metodología hay que luego corregirla por cualquier parámetro o cosa que uno conozca para hacerla más precisa, digamos, ¿no? Para tratar de hacerlo lo más preciso. Entonces después eso te abre un mundo de posibilidades que es hacerlo de la mejor manera que puedas, con experiencia y con sentido común, para reflejar, uno tiene que tratar de reflejar de la mejor manera posible qué hubiese pasado sin siniestro. Ese es el objetivo y eso es lo que uno tiene que hacer como ajustador y explicarle al asegurado, que tiene que buscar la mejor manera posible de ver qué hubiese pasado sin siniestro. Y eso va a depender de cada siniestro, va a depender de la actividad, no es una actividad estacional que una actividad no estacional, no es lo mismo un contexto estable que un contexto no estable. Hemos tenido siniestros, por ejemplo, me acuerdo un siniestro que tuvimos en una petroquímica
que fabricaba urea en el año 2008, y al principio el siniestro estaba la urea a $350, después hubo un pico de los commodities y se fue creo que a 1050 o una cosa así, y después bajó a 180. Obviamente ningún dato histórico servía, ni para precios, ni para volúmenes, ni para nada. Entonces en cada siniestro uno tiene que reconstruir lo más parecido posible con toda la información que tiene. Uno va a analizar y va a pedir, no sé, 2 años de historia, y a ver cómo se comportó el producto en esa historia y ver si le sirve o no le sirve para pronosticar. Por ahí no sirve para nada, uno tiene que reconstruir, no con historia, sino con datos de mercado. Por ahí sirve, por ahí el año anterior te muestra que si es muy estacional, obviamente, y vende distinto en verano que en invierno, obviamente tenés que mirar los mismos meses. Si es una actividad que venía creciendo, a lo mejor ver septiembre del año pasado no me sirve para nada y me sirven más los últimos 4 meses antes del siniestro. Cada caso es único, y uno con toda la información histórica que tenga, con toda la información corriente de qué pasó con la competencia, qué pasó con el mercado, y hasta por ahí con futuro, porque terminó el siniestro y se recuperó y puede ver lo que pasó después, lo va a reconstruir de la mejor manera posible. Entonces no hay una respuesta única. Hay actividades reguladas que parecen más complejas, porque hay mucha regulación, y si uno no entiende la regulación, no entiende qué pasaba, pero al final son más fáciles, no más complejas, porque esa regulación te da un marco. No sé, por ejemplo, energía eléctrica. Uno puede decir, no, es mucho más complicado el sector de energía eléctrica porque hay toda una regulación súper complicada. Esa regulación te ayuda, porque vos puedes calcular exactamente qué pasaba. Con toda la información del mercado, los precios spot, no sé, qué pasó con las demás máquinas del mercado, si estaban despachadas o no despachadas, uno puede calcular exactamente en qué minuto hubiese entrado y salido la turbina y cuánto hubiese vendido y a qué precio, porque hay un contrato, hay una regulación. Entonces, las pólizas te pueden decir menos 12 meses. El sentido común te puede decir de esos 12 meses elegir más parecidos a este siniestro. Si fue en septiembre, si fue en primavera, o si fue en verano, porque vendían bebidas, refrescos, y se venden más en verano. Pero después hay que ver cada caso, a ver cuál es la mejor solución. No hay una respuesta única. Por eso se requiere, perdón, con esto acabo, por eso se requiere en general experiencia en liquidar por beneficios, pero también experiencia en la actividad. Yo he visto errores groseros de personas que no conocían la actividad o el contexto. En este caso, por ejemplo, de la petroquímica que les digo, vino una persona de Estados Unidos que no conocía el contexto de Argentina, no tomó en cuenta, por ejemplo, que acá el gas estaba subsidiado, y eso le llevó a hacer errores. Entonces hay que tener gente que conozca el mercado del que está hablando, el contexto económico que está hablando, y con eso pueda hacer esa hipótesis de la mejor manera posible. Y también saber que uno no va a llegar nunca a un número exacto. Siempre es una construcción y es una hipótesis. Las hipótesis tienen variaciones. Uno va a tener que negociar y acordar con el asegurado, o uno mismo haciéndolo, si se hace en forma independiente, de la mejor manera posible, algunas situaciones razonables, hipótesis razonables, y ponerse de acuerdo en qué es lo que pasó. Pero no es como, no sé, cuánto cuesta una notebook que uno tiene la factura. La verdad que siempre va a haber cosas opinables, subjetivas, y hay que tratar de hacerlo lo más razonable posible, lo mejor sustentado posible, no razonable porque me parece, sino porque tengo este sustento, y llegar a buenos acuerdos con esa predisposición de saber que es algo que hay que acordar, que no es algo definido. Perdón, solo para agregar que en las liquidaciones, en los procesos de liquidación, en el P por P, a diferencia de los daños materiales, el daño material normalmente uno puede conseguir que la indemnización completa aún antes de finalizar la construcción o la reposición del bien, porque uno puede estimar, es factible estimar específicamente la valorización de los bienes afectados. En cambio, en las coberturas de P por P, normalmente la liquidación o el pago total del proceso de indemnización se hacen luego de haber finalizado el periodo de indemnización, porque tiene que ver con todo esto, la reconstrucción y esperar que sucedan las cosas. Si uno se adelantara a pagar lo que va a suceder en los próximos 6 meses, probablemente si hay un cambio regulatorio o hay un cambio de las condiciones de mercado, podría estar infiriendo en una ganancia o pérdida para el propio damnificado, ¿no? Entonces, eso también marca la dificultad de los procesos de liquidación de P por P, ¿no? Particularmente. Simplemente agregar eso para lo de Tomás. Gracias a los dos. Bien. Ahí Felipe me había escrito, no sé, por ahí fue, no sé si fue personal o qué, pero me decía que el caso de Onda de la inundación que mostré, él me mencionó o tenía conocimiento que por P por P o por día de beneficio se indemnizó cerca de $8 millones. En el caso, las pérdidas en esa planta hablaban de $450 millones. En términos de pérdidas para la compañía, ¿no? Por todo lo que le había afectado. Pero bueno, gracias por el aporte, porque también suma a lo que nosotros comentamos.
Sí, también estaba contestando ahí por privado una consulta por chat que de una persona que no tenía acceso a la plataforma. Si cualquier persona a esta altura no tiene acceso a la plataforma, por favor escríbanos un mail. Yo les pongo ahora el mail a todos en el chat mío, mi mail, mi WhatsApp, y escríbanme porque ya te tenés que haber llegado. Por ahí fue spam o algo, pero tenés que haber llegado un mail con toda la Sí, información de no, acceso. lo que sucede también es que cuando uno ingresa muchas veces erróneamente su contraseña, se bloquea y tienen que pedir la reactivación de su cuenta, ¿sí? Así que nos escriben a capacitaciones@leaglobal.com o personalmente a Tomás Ahí estoy y poniendo en listo. el chat mi mail, no hay problema. Sí. Flavio, sí. Estás con el micrófono apagado, Flavio. Sí, ahí, pero no te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Flavio de México, ¿cómo están? Creo que también es muy importante, Tomás, Gustavo, aquí compartir con todos los compañeros. Creo que tenemos que ver ahorita también el contexto global en el que estamos viviendo, ¿no? La pandemia, que creo que para todas las industrias y está cambiando pues, drásticamente a lo mejor el tipo de análisis o de indemnización que se venía mejor manejando, ¿no? Hasta hace un año. Sobre todo, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos un gran mercado turístico, ¿no? Que nos cambió completamente, pues la vida completa y para toda la industria hotelera de todo lo que es la Riviera Maya y Los Cabos principalmente, cambió abismalmente, ¿no? Las expectativas que se tenían de ventas o de ocupación hotelera, pues cambió totalmente, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí también tenemos mucha industria automotriz y creo que también los compañeros, no sé, hay compañeros de Brasil o también hay mucha industria automotriz en esa parte de Sudamérica. Hubo una desaceleración de la producción, ¿no? Y de las ventas en estos mercados que creo que nos va a cambiar completamente toda pues a lo mejor parametrización o metodologías que se tenían hasta hace año y medio, ¿no? Creo que nos vamos a tener que ir adaptando en los próximos años pues a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Flavio. Y eso todo, obviamente, hay que tener en cuenta al momento de poner la suma asegurada y al momento de hacer un siniestro. Porque además, si el asegurado deja la suma asegurada muy alta, después tiene una expectativa y por ahí no se cumple, ¿no? Entonces, obviamente, si el hotel ya iba a estar vacío porque no viajaba nadie a la zona, porque están cerradas las fronteras, por ejemplo, Argentina, que tiene todo cerrado ahora, no recibe turismo, o Chile también tampoco recibe turismo. Obviamente, si después el hotel se quema, no puede esperar cobrar lo que vendió en 2019. Va a cobrar lo que hubiese vendido en 2021 con las fronteras cerradas. Sea más o sea menos. No por ahí hay un hotel particular que vende más, porque lo vendió como hotel para pacientes COVID y lo tiene todo el año lleno, no sé, con un contrato con el gobierno. Pero va a haber que afectar por la realidad. Y también afectó mucho los tiempos de reemplazo y de reparaciones. Todo lo que es logística internacional, entre la pandemia, bueno, el caso famoso de Evergiven que ya está pasando, pero hubo varios efectos, varios casos grandes que afectaron la logística y estamos viendo que los tiempos de entrega, no sé, tenemos un caso de una pala, por ejemplo, de una turbina eólica que normalmente se tardó 2 meses, tardó 5, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que ser pesimista y tener en cuenta cómo afectó la pandemia al mundo y bueno, tener en cuenta tanto en la liquidación del siniestro como en la previa. Sí, perdón, y no solo en la logística, en muchos proveedores, en muchas empresas trabajando con turnos reducidos o con personal afectado al COVID, también ha afectado o han disminuido sus capacidades de producción, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte de Power, los grandes tecnólogos han sufrido de mayores demoras de las habituales, ¿no? Me parece obvio decir, mira, si vos no ibas a vender porque tenías la planta a la mitad por falta de personal y después tenés un incendio, no vas a cobrar lo que ya no ibas a vender. A nosotros nos parece evidente, digamos, pero el asegurado por ahí no lo ve así. El asegurado dice, yo vengo asegurando 20 millones y tuve un siniestro total, pagame los 20 millones. No, pero no ibas a vender por COVID o por personal, eso es letra chica. Entonces está bueno explicárselo antes el siniestro para que no piense que es letra chica, ¿no? Porque digo, a mí me parece súper evidente que si él iba a fabricar en vez de 1000 autos, iba a fabricar 500 por falta de personal, o tiene el hotel vacío porque está cerrado el turismo, no va a cobrar eso por tener un incendio. Pero realmente para el asegurado que no hizo este análisis previo, lo puede sorprender y puede ser una mala experiencia.
No, y agrego otra cosa, digamos. Yo particularmente, a diferencia de Tomás trabaja mucho en el post y yo trabajo mucho en la pre, ¿no? Antes de que sucedan, antes de las renovaciones. Entonces, él ve las cosas mal hechas y yo trato de identificar las cosas que mal hago, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en este contexto de renovaciones de pólizas a la alza, es muy difícil decirle a una compañía, o la mayoría de las compañías están con objetivos de reducción de gastos, ¿no? De gastos, digo, es una mala palabra utilizar a los seguros como gastos, ¿no? Para mí es una inversión, una tranquilidad, pero sí tienen muchos objetivos de reducción de gastos. Algunos toman decisiones de reducir este, con intención la suma asegurada y exponerse en infraseguros antes que subir deducibles. Pero otras empresas tienen la necesidad, por este contexto, eventualmente de aumentar los límites, aumentar tanto límites de cobertura o límites en periodos de interrupción. Cuando alguien va más allá de los 12 meses, en general 18, 24, y si alguien pide más, incluso de 24, los grandes complejos petroquímicos suelen tener hasta 36 meses, ¿sí? Si uno quiere, cada vez que quiere modificar en este contexto, que ya venía al alza las pólizas, incluso si aumenta límites de cobertura, ya sea por periodos de interrupción o por sumas aseguradas, es posible que si no está acompañado con buena información para las compañías de seguros, puedan existir rechazos o costos insólitos en términos de cobertura. Por lo cual, es un momento de hacer reingeniería, es un momento de revisar los límites, es un momento de revisar en las pólizas de por P o pérdida de beneficio los periodos de indemnización que se vieron afectados a la larga, digamos, extendiéndose, pero también no es solo solicitarlos, sino acompañarlos con información, porque nos podemos encontrar con un mercado que nos rechace o nos suba de una forma insólita los precios, ¿no? O, siendo suscriptor, pedir la información correspondiente y las razones por las cuales se suben los límites. Hay una consulta en el chat de, no sé, no está en el nombre completo, no sé si es Mariana, ¿no? Me imagino que es Mariana. Que dice, ¿qué se hace cuando los proveedores habituales por pandemia subcontratan a proveedores quizás con deficiencias, es decir, no tienen certificaciones? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Me confirma que es Mariana. Eso, más que un tema de pagar beneficios, es un tema bueno, hay que ver el contexto, ¿no? Primero es un tema, ¿qué tal? Es un tema de cobertura del siniestro. ¿Qué pasa si eso de contratar a una persona con menos certificaciones me produce un siniestro? Que hay que ver exactamente ahí en qué contexto se hizo, las condiciones en las que se tomó esa decisión, y la póliza, sea una póliza de ruptura maquinaria, el siniestro, cómo ocurrió, cómo influyó en la causa, ¿no? Obviamente las pólizas que excluyen, como todos saben, dolo del asegurado y culpa grave del asegurado. Yo creo que contratar a un proveedor con menos certificaciones, si fue hecho... Te cuento, Tomás, perdón que te interrumpa, pero sí, te cuento dale. porque es un caso puntual y bueno, quizá alguno esté enterado de que estoy en Ternium, en el área de Risk Management. Tuvimos un siniestro la semana pasada que fue de público conocimiento, que pareció que se cayó el mundo, pero no fue tan así como muestra el video medio sensacionalista. La cuestión es que, bueno, después en otro momento les cuento, pero básicamente la lanza que entra es un proveedor habitual, y a motivo de la pandemia se ve que todavía no sabemos exactamente, pero esta es, digamos, la hipótesis que manejamos hasta el momento, que el proveedor habitual subcontrató y las compró a otro proveedor, la lanza, que aparentemente no tiene las certificaciones que tiene el proveedor que nosotros manejamos habitualmente. Entonces eso ya nos excede un poco a nosotros, porque en definitiva o sea, yo me voy a tener que estar peleando con mi proveedor, pero yo no me puedo enterar, no me entero hasta si no pasa un siniestro, digo. Claro. Capaz que no, capaz que me falta la mitad de la película todavía, pero... No, bueno, por eso, yo ahí, en ese caso hay que ver el siniestro puntual, ¿no? Obviamente, verán que pasan los siniestros puntuales, es difícil opinar sin toda la información, pero a priori yo ahí no veo un motivo de exclusión para nada, digamos, ¿no? O sea, justamente las pólizas excluyen culpa grave.
Y aún si no hubiese tomado la decisión de decir, mira, por pandemia, que no tengo la máquina adecuada y todo, yo tengo que tomar un proveedor menos certificado, o bajar de alguna manera la calidad de un mantenimiento o algo, uno hizo un análisis y pensó que iba a salir bien. Eso no es culpa grave. Culpa grave es cuando uno realmente hace algo con desprecio del resultado, digamos. Si yo me emborracho y salgo a manejar, por ejemplo. O Claro. si digo, mira, la capacidad de la máquina es 10 y me dicen, ponela a 20. Y me dicen, no, pero a 20 va a explotar. Ponela a 20 igual porque estoy apurado y si explota tengo seguro. Bueno, ese tipo de desprecio del resultado final es culpa grave. Pero cuando uno realmente hace las cosas, aun cuando por ahí hubo alguna decisión negligente o errónea o equivocada, pero cuando uno toma una decisión que termina en una consecuencia negativa, pero sin ese nivel de culpa, las pólizas no lo excluyen, digamos, ¿no? Salvo que haya alguna discusión muy puntual No, de algún siniestro por error de diseño o algo así, pero y en este caso, donde el asegurador no sabía y fue una decisión del proveedor, menos todavía uno puede acusar a una asegurador de culpa grave, con lo cual en general el siniestro ese no tiene ningún motivo para no estar cubierto. Después ustedes seguramente, además de tener su seguro, ustedes o el seguro por subrogación podrán reclamarle al proveedor y el proveedor tendrá responsabilidad por esa decisión, digamos, ¿no? Pero no veo que afecte para nada el siniestro eso. Las pólizas de rotura de máquina suelen... No lo pensé por ahí, sino por cómo prevés estas situaciones, ¿no? Porque bueno. que la verdad, en definitiva, salta porque uno se pone a hacer una investigación profunda de los acontecimientos. En líneas generales, nosotros teníamos todo un protocolo de seguridad consensuado con nuestros, digamos, auditores de riesgo, que es GRC Connect, perdón, GRC. Y bueno, o sea, nosotros veníamos trabajando by the book, y bueno, evidentemente acá superó desde la todo previa, análisis posible desde nuestro lado. Desde la previa, yo lo único que te puedo decir de eso es, obviamente las empresas que trabajan cada vez mejor en evitar los riesgos, con más protocolos, más procedimientos, más calidad, y creo que en eso Ternium, digamos, es un ejemplo, digamos, ¿no? De empresas que están en todo, y hasta una empresa como Ternium le puede pasar. Entonces, ahí el aprendizaje de la previa es que cuando uno hace las hipótesis de máxima, las PML, los límites de las pólizas, tiene que ser en extremo pesimista. Cuando alguien te dice, mira, esto no puede pasar porque tengo redundancia, porque tengo seguridad, porque tengo proveedores certificados, porque tengo ISO 9000, hay mil excusas cuando vos haces la previa y dices, no, esto no puede pasar. Y está bueno hacer todo lo posible porque no pase, y está bueno saber que es distinto una empresa que hace todo lo posible para que no pase que una empresa que no hace nada, porque esa empresa va a tener que pagar menos seguro porque tiene previsión, pero al momento de ser la suma asegurada, de poner la PML, de ser qué es lo peor que puede pasar, de tomar mi límite, tengo que ser muy pesimista. Y tengo que saber que aún haciendo todo lo que tengo que hacer, me puede tocar un proveedor distraído, una mala suerte, las piezas que yo compro que son 6 sigma con posibilidad de falla de 1 a no sé cuánto, igual una puede fallar. Entonces uno hace todas las redundancias, todos los sistemas, todo, pero el momento de tomarle el límite, la suma asegurada, la PML, tiene que ser en extremo pesimista, en extremo pesimista. Hay sistemas de análisis cuantitativo de riesgo, donde uno puede calcular todo el árbol de falla de los productos y eso, llevar todas las probabilidades de que algo pase por diseño, pero si no, hay que ser en extremo pesimista y tener que saber que puede pasar hasta la mejor empresa del mundo, y pasa, o sea, por eso vemos los grandes siniestros del mundo, en empresas que si esto, ¿cómo le puede haber pasado a esta empresa que tiene este nivel y tuvo este error? Y bueno, porque siempre es tan complejo el sistema que siempre algo puede fallar. Entonces no queda otra que ser pesimista y nunca creerse que no, esto no puede pasar. No, un siniestro de más de 6 meses es imposible, porque yo tengo contratado, tengo tal... Pasa, hay que mirar lo que pasa en el mundo, por eso hay que mirar siniestros en el mundo, porque la experiencia de uno no alcanza para pensar lo que puede pasar. A nadie le pasa en la vida todo lo malo que puede pasar. Son cosas que pasan una vez cada 1000 años, cada 1000 años, y hay que ser pesimista. El abanico de escenarios que podés tener, y más en empresas de tal magnitud, en un contexto súper dinámico, sumale pandemia, sumale que es una empresa que está con presencia en toda Latinoamérica. O sea, tenés tanto el abanico de cuestiones a tener en cuenta, que es realmente, yo creo que no se va a terminar nunca, porque encima en el medio vas cambiando y reformulando, o sea, el negocio en sí. Entonces, la verdad es que es complejo, pero... Solo Mariana, para agregar, claramente ese horno está lejos de ser el límite o la máxima exposición que tiene Ternium. No, nada. Por eso, no llega ni... Bueno, no voy a entrar en detalle porque después me van a matar, pero... pero incluso, si mal no recuerdo... Claro. No, por eso, pero yo hablo desde el pesimismo, de no decir, esto no puede pasar. O sea, aún con todas las cuestiones de seguridad,
haciendo todo en forma modelo, puede haber un error y puede pasar. O sea, las cosas pasan. No, sí, eso, yo Perdón, pienso igual que solo- vos en ese sentido. Solo para hacer foco en la administración de riesgos y de los seguros, digamos. Uno dice, bueno, a ver, yo trato desde los seguros de tratar de cubrir las máximas exposiciones de mi empresa. Incluso yo creo que ese horno además tenía backup, o hay stand-by, hay horno stand-by, con lo cual casi ni pierden producción. Ah, saben deberían. toda la información confidencial, No, tienen todo, no, mentira. no, pero No, eso sí, no es público confidencial. conocimiento, salió por Eso todos es- lados. Por eso, Sí. sí. Pero más allá de eso, digamos, uno cuando mapea trata de buscar o enfocarse en esos riesgos más significativos y con la Sí, continuidad de totalmente. esos ejercicios va bajando en el iceberg. Lo que yo decía del iceberg, ¿no? Tiene que ver con cuán más abajo estoy. Pero sin lugar a duda, cuando suceden estos eventos es probablemente, y estoy convencido por la modalidad de trabajo que tienen ustedes, es que van a buscar la causa raíz y probablemente tengan recomendaciones o mejoras a través del control de sus proveedores. Digamos, esto, si, Totalmente. los procesos o la administración de riesgos no es solo tratar de prevenir, que es gran parte de su trabajo, sino una vez que nos suceden, ¿cómo hacemos nuevamente para que nos vuelva a suceder a nosotros? Y esos aprendizajes, yo la verdad que hay poco de eso y sería muchísimo mejor que estén difundidos, pero esos aprendizajes que tienen ustedes, en la medida que puedan incluso difundirlos al resto de la sociedad, también van a generar un aprendizaje para otras empresas que están en un rubro similar a ustedes y que puedan compartir información. Eso, por ejemplo, se hace mucho en algunas actividades, sí. por ejemplo, muy reguladas, como es la generación de energía, como son las plantas de fabricación de pasta de papel, en todo lo que son las calderas de licor negro. Hay grupos específicos que comparten mucha información y aprendizajes. Y bueno, en la medida que uno encuentre esos canales, va a poder haber identificado y administrado toda esa información. Pero bueno, nada, me parece que es así, es una cuestión de nunca acabar. La película todos los días es distinta, es un poco distinta, y bueno, está en la habilidad de los profesionales en ver qué tan buenos somos en la evaluación de los riesgos con los cuales convivimos. Sí, En, en en línea todo lo que vos... Perdón, Dale, no, Mariana. no, que en No, línea no. con lo que decía Gustavo, es importante también estar muy presente, que el management esté muy fuerte y como que cascadee hacia abajo. El tema Ternium está haciendo mucha docencia en todo lo que es la seguridad, los trabajadores, Día de la Seguridad, bueno, hay como mucha bajada, mucha benchmark con los otros países donde estamos presentes, de cómo se hacen los procesos, y eso está, la verdad que es muy productivo, me parece. Y para replicarlo, ¿no? Quizás siempre dentro del clúster de plantas que uno tiene, o que tiene un grupo, siempre hay una planta que es mejor, más moderna, o que le pasaron tal y tal eventos, y entonces de la experiencia puedo aportarle a las otras, que es un poco lo que vos comentabas, Gustavo, más a un nivel general, pero en lo particular me parece que se hace mucho, se mira mucho qué hace Brasil, qué hace México, bueno, Argentina cómo lo hace y por qué, y qué nos falta y qué le falta a él y qué no sé qué. Entonces, de ahí es donde se sinergia todo mucho y se va creciendo, ¿no? Pero sí, una empresa tan grande siempre hay algo nuevo, una cosa nueva. Uy, no lo vimos esto, y viste, uy, esto, o sea, no terminas nunca, es realmente manejar. Como te digo, aún una empresa que como ustedes tiene risk management profesional, tiene todos los procedimientos, cumple todas las normas, está permanentemente buscando la mejora. Entonces, imagínate cuando vas a una pyme que están fraccionando solvente, como decía Gustavo hoy, pasando de un tachito a otro, y se sorprenden porque se prende fuego, pero se sorprenden porque piensan que no va a pasar. Yo en los cursos muchas veces pregunto al auditorio, ¿cada cuánto creen que si yo tengo una empresa mediana, o no sé, una fábrica de papel, una empresa que hace plásticos, cada cuánto creen que puede tener un incendio importante, ¿no? Que queme toda la planta? Y siempre que pregunto, no sé, no lo vamos a hacer ahora porque es más complicado por este medio y estamos ya con poco tiempo, pero piénsenlo ustedes, las respuestas que recibo levantan la mano y todo el mundo dice, bueno, cada 5 años, cada 10 años, cada 30, dice alguno. Y la respuesta es que no, es que es cada 2000 años. Imagínense que si la prima de incendio es 1 por 1000, si fuese cada 30 años no podría pagarse nunca los incendios. O sea, tiene que ser un siniestro cada 2000 años grande en una planta para que pagando el 1 por 1000 pueda alcanzar para pagar los incendios y la ganancia de la compañía y los gastos y todo. Entonces, la verdad es que lo más probable es que a uno no le pase nunca. O sea, de 1000 fábricas de papel, se prende fuego uno en cada año, y si una persona vive 20 años, en esos 20 años se pueden prender fuego 20 de 1000 o 10 de 1000.
Entonces a la mayoría de la gente no le pasa nunca y por eso genera una falsa sensación de confianza. La gente dice, si la persona fue a trabajar a su fábrica todos los días durante 20 años y nunca tuvo un incendio, llega un momento donde se siente indestructible. Entonces por eso hay que aprender estas cosas. Cuando le pasa algo a una empresa tan grande, nosotros por eso tenemos el boletín de siniestros, todos los casos que vemos, como el video de ustedes la semana pasada, los ponemos en las redes, porque es la forma que la gente se dé cuenta que puede pasar. La gente suele ser muy optimista, igual que el que maneja a 160 km/h y está convencido que tiene control del auto cuando no lo tiene. Vos le preguntás a una persona que maneja a 160 km/h y está convencido que tiene control. Te dice, yo tengo control. ¿Por qué? Porque maneja así hace 15 años y nunca le pasó nada. La estadística te muestra que no, que el que va por encima de la velocidad máxima, lo más probable es que tenga, o tiene una probabilidad mucho más alta de tener un accidente. Pero hay una falsa sensación de control. Entonces hay que estar mirando lo que le pasa a otros, hay que ver las normas y ser pesimista, saber qué puede pasar, ¿no? Yo la pregunta la he tomado en el contexto de la pandemia porque tenemos muchos siniestros, que ya con el siniestro en curso se complica la reparación porque no conseguís la persona que tiene que venir. Tiene que una persona de Francia certificada a poner en marcha la máquina. Y como está cerrado por pandemia no puede venir, y ahí en el siniestro está la decisión, ¿qué hago? ¿La pongo en marcha igual, sin la persona certificada, con la persona certificada por Zoom, o espero? Y está corriendo la pérdida de beneficios, ¿no? Entonces ahí es importante la comunicación entre asegurado, compañía, liquidador, todo el mundo para tomar esas decisiones. Decir, bueno, ¿qué hago? ¿Espero 10 días más y la pongo en marcha con una persona certificada? ¿O me apuro y la pongo en marcha con una persona local que igual sabe, pero un poco menos? Y son decisiones complicadas, ¿no? En el contexto de la pérdida de beneficios y la pandemia. Tomás, una última pregunta y perdón al resto, pero en Al línea de lo que estás contrario. diciendo, si vos considerás hoy un periodo de 12 meses para pérdida de beneficios, pero realmente te pasa esto en el medio, un cambio drástico como fue la pandemia para todo el mundo, con los impactos que ya todos conocemos. ¿Cómo haces para, digamos, para considerar que por ahí, olvídate si no de la pandemia, que un proveedor tarde 6 meses en reparar un equipo? Vos antes del siniestro, ¿cómo podés saber realmente que va a tardar 6, 8, 12 si en el medio pasan cosas? O sea, es imposible. No, lo mismo, buscando estadísticas del mundo, leyendo los siniestros, nos pueden preguntar a nosotros y yo te doy casos. O sea, a mí el que me dice, no, mira, mi generador nunca va a tardar más de 8 meses, lo que yo hago es sacar y le muestro 5 casos, donde tardaron 2 años. Digo, bueno, está bien, vos estás convencido que a tu proveedor no le puede pasar esto. En este caso se cerró la aduana, en este caso tardó el barco, en este caso no conseguían la matriz, en este caso, como una tecnología muy vieja, dijo 3 años el proveedor. Con solamente mirar para afuera encontrás casos. Después, obviamente, tampoco uno quiere decir, bueno, todo el mundo asegura 5 años, porque tampoco tendría sentido, pero el punto medio es tratar de aprender lo que pasa a otros y ver cuán optimista querés ser. La verdad que para mí hoy 12 meses no le alcanza casi a nadie. Tenemos casos de 6, 7 meses de un local comercial, digamos. 12 meses es poquísimo. En actividades complejas vas a tener muchos siniestros en 12 meses. Pero como pesimista también es muy posible que tengas un siniestro de más. Es poco 12 meses hoy para construir una planta. Yo tengo ahora un incendio de una fábrica de productos cárnicos, o sea, y va a tardar 24 meses en reconstruirse. Y no es la NASA, ni una planta nuclear, ni una turbina de gas. Es una fábrica que corta carne, digamos, y la congela. Pero tiene que traer las máquinas de Brasil y tardan. O sea, la verdad que tardan, las cosas tardan. Entonces, es más que nada, si vos te quedás con el proveedor, le decís, che, ¿cuánto tardaría hacer una planta? No, obviamente el proveedor quiere quedar bien, quiere que lo llames, y no llames a la competencia. Dice, no, te lo hago en 8 meses. Cuando llega el día del siniestro, te dice, no, mirá, bueno, vamos a ver. Sí, Hay que ser totalmente. pesimista. A ver, perdón, solo ahí para agregar, desde el punto de vista de la administración, de nuevo, en aquellos departamentos más profesionales, lo que deberían tener son esos drivers que tenés identificados, que realmente te pueden cambiar o modificar las condiciones particulares de tu condicionado, ¿no? Entonces, cuando se desató la pandemia, una recomendación que nosotros hacíamos era revisen todas las condiciones a ver si este nuevo contexto implica alguna revisión, endoso o modificación de los límites o coberturas, ¿no? No muchos lo hicieron, algunos lo esperaron a la renovación, pero la realidad es que tanto la suba y baja de algunos commodities, nuevos impuestos que pueden salir, nueva regulación legal, la pandemia, todos estos eventos que estamos contando, deberían tratar de modificar o deberían de alguna forma a veces obligarnos a la revisión de las condiciones de cobertura. A veces no es tan sencillo ampliar, si ustedes tienen yo creo que ustedes deben tener un límite de periodo de indemnización alto, digamos, no lo conozco, pero probablemente esté en 24 o más meses.
deberíamos tener, cuando nosotros tenemos identificado cuáles son esos eventos, diálogo continuo con nuestros proveedores o con los proveedores de ustedes, ¿no? Digo, a ver, si yo tengo que hacer este tipo de reparación, que es mi proveedor principal de mano de obra y mi tecnólogo, ¿qué tiempo de respuesta estás teniendo? Bueno, esa comunicación con los proveedores y tecnólogos de los equipos más importantes o de las piezas más importantes probablemente nos permitan bajar cada vez un poco más a tierra estas grandes estimaciones que nosotros hacemos en el mercado, ¿no? También hay que considerar que una cosa es hacer un proyecto planificadamente y programándolo 3 años antes, y otra es hacer ese mismo proyecto saliendo de un día para el otro diciendo, se me voló la planta y la necesito reconstruir mañana, ¿no? O sea, toda la etapa de preparación previa impacta positivamente en los tiempos de reconstrucción o los tiempos de construcción de un activo. Cuando yo salgo apurado es más probable que cometamos errores, y esos errores en la mayoría de los casos se traducen en extensión de tiempos, ¿no? No por construir un edificio que tiene una obra civil que tiene poca complejidad, sino aquellos equipos que son más complejos, hay que agregar todo un tiempo de preparación, de ingeniería, que muchas veces impacta no solo en tiempos, sino también en costos, porque acelerar eso también a veces tiene, lo mismo que, de nuevo, cuando yo estoy negociando con 3 proveedores, que cuando vengo sudando la gota por los nervios que tengo y que tengo que reconstruir y sos mi única salvación, ¿no? El precio cambia, y el poder de negociación también. Y todo eso deberíamos tratar de configurarlo dentro de nuestra póliza, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, ahí hay que analizar caso por caso. Hay una pregunta, no está en el chat general, me la pasó directo Cristian sobre qué hacer cuando el cliente te pasa poca información para calcular la suma asegurada, ¿no? Vos le pedís al cliente mucha información y no te da toda la información. No nos vamos a meter hoy porque vamos a hablar mucho de eso la próxima vez. En el curso en general y la próxima vez hay formas de estimar la suma asegurada con muy poca información y hay formas de estimarla casi sin información, digamos, ¿no? O sea, es un tema que nos gusta mucho hablar porque nos pasa eso. A veces hacemos en el curso los ejercicios y te das cuenta que aún con mucha información tenés cosas que tenés que decidir que no sabés. Con toda la lista de costos del asegurado hay un costo que no sabés si es fijo o variable y tenés que pedir más información, pero que generalmente los errores que vemos son errores que con muy poca información se pueden estimar. Casi que conociendo la actividad y las ventas, podés llegar, no te digo que vas a calcular exactamente la suma asegurada, pero mucho mejor de lo que vemos. Nosotros vemos asegurados que aseguran el 20% de lo que deberían haber asegurado. Y solamente con decirte las ventas y la actividad vos sabías que estaba abajo, no hacía falta más información, porque cada actividad, ya fueron viendo los que fueron avanzando lo que es la tasa de beneficio bruto, cada actividad tiene una tasa de beneficio bruto más o menos estándar para la actividad. O sea, obviamente si yo tengo una planta de energía renovable que genera con el viento, casi no tiene gastos variables y tiene que asegurar casi las ventas. Por ahí 2-3% menos, pero tiene que asegurar las ventas. Si tengo una empresa que por el contrario, no sé, fabrica pan, obviamente la harina, que es el principal costo, es variable, entonces no va a asegurar las ventas, va a asegurar la mitad de las ventas. Solamente con ese tipo de hipótesis uno llega a grados de error más bajos de los que solemos ver. Es como en edificios calcular la suma por metro cuadrado. O sea, la suma por metro cuadrado, que el edificio vale 10.000, no sé, o $1.000 por metro cuadrado, es una estimación, pero es una estimación mucho más cercana de los errores que ve a veces que aseguran el 10% de lo que tienen que asegurar. Y acá pasa lo mismo. Entonces vamos a hacer ejercicios y vamos a hablar la clase que viene de cómo hacer, primero con poca información, qué información mirar, y después con menos información, qué información estimar. Y si tienes toda la información, cuál usar y cuál no. Pero no vamos a extender más la clase que viene, así que hoy no profundizo más que eso. Bueno, creo que habíamos dicho todos que vamos a tratar entre 1 hora y 1 hora y media, y ya vamos casi 2 horas, con lo cual vamos a ir terminando acá. Cualquier duda que tengan la pueden poner en el foro, por el grupo de chat de WhatsApp que recién compartió Agustín el enlace, o en forma también directa. Yo también hace un rato les dejé mi WhatsApp y mi mail, así que será un placer seguir hablando durante este mes de estos temas, y por hoy dejamos acá. Sí. Muchas gracias a todos. Y gracias por participar y compartir. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Luego, muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao.